otro. Eso es interoperabilidad humana. Y Estonia no tiene nada de eso, tiene 99% de interoperabilidad digital. Entonces todo se habla con todo. Por supuesto, seguramente después habrá preguntas de cómo es la confidencialidad, cómo es la seguridad. Pero Estonia, gracias a ese pequeño componente, está 20 o 30 años adelante de cualquier otro país, por más digitalizado que se encuentre. Esa sería mi corta presentación. Perfecto. Esa es la transformación que estos ecosistemas basados en esta tecnología, X-Road, están proponiendo en distintos países para interactuar entre instituciones públicas, privadas. Y ahí aparece la figura del gobierno de Mendoza. Entonces la pregunta para Facundo es, ¿qué está proponiendo desde tu área de modernización y el gobierno de la provincia a las instituciones públicas y privadas para subirse a este paradigma de transformación y de colaboración a estos ecosistemas, ¿no? Bueno, buen día a todos los presentes, gracias por acompañarnos. El gobierno de la provincia de Mendoza en esta gestión ha definido primero tener un área exclusiva para la modernización, esa ya es toda una definición en sí mismo, pero como bien decía Gustavo, nosotros hace 2 años atrás detectamos el modelo Estonia, le pedimos a Gustavo que nos contara de qué se trataba, nos dimos los debates internos y decidimos adoptar el modelo, es decir que hay una iniciativa del gobierno de Mendoza que es preexistente a lo que está sucediendo hoy. Nosotros hace ya 2 años que venimos interoperando, buscando conectar sistemas, integrándolos, haciendo esa tarea de docencia, de pedagogía, que es ir a explicarle a cada una de las organizaciones que las organizaciones tienen que estar conectadas entre sí. Esa es una primera iniciativa que ya tomamos hace tiempo, eso nos valió hoy tener más de 30 integrantes en el nodo, compartiendo información, nos vale tener más de 120 servicios interoperando, que algunos tienen que ver con la lógica interna de la administración pública, pero muchos ya se empiezan a ver de cara a la ciudadanía. Eso nos valió que en febrero hayamos terminado casi con 3 millones de interacciones en el ecosistema. La verdad es que ahí tenemos una primera iniciativa muy interesante. La segunda es que hace no menos de 15 días hemos enviado la ley a la legislatura para regular el ecosistema en términos de estándares y protocolos, lo que decía Gustavo, darle seguridad a quienes quieran participar de ese ecosistema, invitando a los privados a sumarse a este ecosistema de una manera segura, pero también obligando a las organizaciones del sector público a sumarse al ecosistema. Le hemos dado un plazo de 1 año, con alguna extensión de tiempo menor, a todo el Poder Ejecutivo, a todo el Poder Legislativo, a todo el Poder Judicial, a los descentralizados y a las sociedades que tengan participación estatal. O sea que esa es una segunda iniciativa que está a definición de los legisladores, que se va a debatir en los próximos días. Puedo dar detalles luego de esa ley, pero me parece que no quiero aburrirlos con esto. El tercero es el reskilling de las habilidades que tienen que tener nuestros recursos humanos. Nosotros necesitamos empleados de la administración pública preparados para este nuevo paradigma que viene y estamos trabajando ahí, la vi llegar a Emilce, con la Dirección de Empleo y Capacitaciones de la provincia, ahora subsecretaría, y también con el IPAP, que es el Instituto de Formación del Agente Público. Y para no aburrirlos más, decirles que estamos encarando un plan de simplificación de trámites muy ambicioso, pasando por todos los organismos, por todos los ministerios. Hemos detectado más de 1.200 trámites, que estamos interviniendo uno por uno para ver la cantidad de los requisitos, y esto se hace mucho más fácil cuando interoperamos, cuando no le tengo que volver a pedir al ciudadano un certificado que emite otra organización del Estado. Entonces, esa simplificación, que es la cuarta iniciativa, que verdaderamente es la que produce finalmente esto de cómo somos más competitivos como Estado y cómo eso redunda luego a los ciudadanos y a las empresas. Si nosotros logramos esa simplificación de trámites, no solo bajamos el costo del canon del trámite en sí mismo, sino que además achicamos lo que se denomina en la literatura económica el costo de transacción. La persona haciendo de cadete del Estado, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es simplificar las cosas. Ahí te conté 4 cosas que estamos haciendo brevemente. Y hay otra más que están haciendo con la Universidad de Cuyo. Sí, no voy a dejar de mencionarlo. No quiero spoilear, pero bueno. De todas maneras, esto que vos acabas de decir, Facu, que tiene que ver que
utilizar al ciudadano como cadete, Gustavo nos puede contar muy bien porque él tiene una frase bastante ejemplificadora de esto, ¿no? Que cuando las organizaciones usan a sus ciudadanos, en el caso nuestro de la universidad, los estudiantes, como cadetes para tramitar, es porque las organizaciones son ineficientes. ¿Es así, Gustavo? Claro, en realidad volvemos al concepto de ecosistema, ¿no? Ninguna organización puede salir de su borde, ¿no? Si alguien le pide a un área de gobierno invierta en la otra, le va a decir, no, mi presupuesto es para mí. Y el ecosistema es justamente lo que está afuera. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar en el afuera? Y ahí es donde aparece lo común, el espacio público, y ahí es donde el Estado tiene mucho que hacer porque es regular lo digital en el espacio público. Nosotros le pusimos un nombre a eso que es urbanización digital. O sea, ustedes en el mundo físico son libres de hacer lo que quieran, pero cuando salen a la calle, circulan por la izquierda y si hay un semáforo en rojo, paran. Ustedes son libres de no cumplir esas reglas. Les puedo asegurar que no van a llegar a ningún lado y no van a tener la libertad para hacer nada, porque va a ser peor que autitos chocaderos de un parque de diversiones. No van a llegar a ningún lado. Entonces, el espacio público necesita mínimas reglas de convivencia. Y esas mínimas reglas de convivencia permiten que, por ejemplo, un sistema le pregunte a otro sistema sin usar al ciudadano como cadete. Y eso hace que el 60% del tiempo que pierden los ciudadanos haciendo trámites directamente se invisibilice. O sea, directamente, no es que nos están controlando los requisitos, sino que no hace falta que el ciudadano movilice esos datos de un lugar a otro. ¿Para qué? Porque los sistemas son los que se hablan entre sí. Ese peregrinaje es digital también. Cuando todos los organismos se digitalizan, y hay muchos ejemplos, no voy a entrar con nombre porque si no después me van a... Esto capaz que alguien graba algo y después me cae en contra, pero cuando ustedes tienen un portal muy bonito, que entran y le dicen, sí, acá está la guía de trámites, léanla y vean qué dice la guía. La guía dice, me tiene que traer este certificado, este certificado, este certificado, y como dijo Facu, eso lo tiene otro organismo público quizás. Entonces, ¿por qué no lo van a pedir directamente? ¿Para qué me lo piden a mí? De última me dicen, ¿puedo ir a pedirle al otro organismo? Eso es el consentimiento. ¿Puedo ir a pedirle al otro organismo el dato para que usted no tenga que ir a buscarlo? Porque si no, yo estoy peregrinando entre las aplicaciones. De vuelta, las aplicaciones no hablan entre sí y somos nosotros los que hacemos la interoperabilidad. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y de esto se tratan los ecosistemas. Tratar de reducir el tiempo que le toma al interesado, al usuario, tramitar. Y en estos ecosistemas no me quiero perder la oportunidad de pedirle a Roberto que nos cuente desde la práctica oftalmológica cómo ven ellos un ecosistema. Muy interesante lo que estaba escuchando porque quiero primero avanzar de que yo no era el invitado, era mi hijo. Tiene más cara digital que yo, pero no pudo llegar. Y Roger dijo que era un reemplazo de lujo. Exactamente. Y yo soy preanalógico, así que para digerir todas estas cosas es interesante también. Pero lo que él está planeando es exactamente lo que pasa en todos lados y sobre todo en medicina. Y le estaba comentando que tenemos dos proyectos importantes que después, si da tiempo, se los explico. Uno se llama Revive, que es un ecosistema de data médica que pretendemos que sea AAA, porque uno de los problemas de análisis de la información médica es cómo se carga la data, y es realmente muy mala. Y el problema más grande que tenemos en esta plataforma, si no se carga directo en la plataforma, es el hablar con otras plataformas. O sea, no es programar, es hablar. Es justamente las reglas. Existen más o menos, no te diría, cientos de miles de diferentes idiomas para cargar datos médicos, de los cuales ninguno se habla con ninguno. Entonces, bueno, ese fue el principio de crear una plataforma que se llama Revive, que como te comentaba, hace unos días tuvimos un hito muy importante, diría la semana pasada, porque Roger estaba en Estados Unidos en eso, en el cual las 3 compañías más grandes del mundo de oftalmología han contratado a Revive por los próximos años para recibir información de Revive. O sea, laboratorios como Johnson & Johnson, Alcon, que es el número 1, y Carl Zeiss de Alemania. Así que lo que están presentando ellos es exactamente cuál es el problema, cómo se hablan los diferentes idiomas, lo cual va a ser absolutamente imposible de evitar en los próximos años,
Y estoy de acuerdo que la revolución de la información, o sea, la información de calidad digital más de inteligencia artificial van a ser la revolución más grande que va a existir y mucho más rápido de lo que creemos. De nuevo, se remarca el concepto de ecosistema. Y si hay algo que yo no puedo es con mi genio, Platón, 400 años antes de Cristo, o sea, hace 2000 años, en el libro de la República, él ya hablaba de que la colaboración, obviamente no tenía la palabra ecosistema, pero hablaba que la colaboración era la base de una sociedad justa y equitativa. Entonces, yo digo, pasaron un montón de cosas desde el antes de Cristo a los años 2000, pero estamos revalorizando el concepto de colaboración que en algún momento Platón planteó desde la República, incluso desde el otro libro que tiene, que es El Banquete, donde habla del ser humano, que la única forma de que tiene de relacionarse con otros humanos es colaborando. Pero Roberto, hablaste de inteligencia artificial. Contanos qué están haciendo desde la práctica diagnóstica de la oftalmología con inteligencia artificial. Me parece que tiene aristas muy interesantes, no solamente por el uso de la tecnología, sino porque, bueno, contanos cómo lo están haciendo y tengo algunas preguntas. Esta plataforma que hablé, Rebay, era justamente, empezamos, la idea fue hace unos 5 años, donde todavía no estaba tan de moda lo que ahora se habla de inteligencia artificial. Pero nosotros entendíamos claramente que para poder tomar decisiones necesitamos información de lujo. Entonces, esa información de lujo era muy difícil de obtener. Entonces, queríamos crear una plataforma donde la información de lujo en el futuro se pudieran utilizar herramientas como la inteligencia artificial para sacar conclusiones más reales. Durante este proceso nos pasó que empezamos a desarrollar otra cosa con 2 bioingenieros, un programa que se llama Gurú, que era una solución específica de algo, era cómo elegir un lente muy específico que se llama un lente Fakeco, cómo elegir el tamaño. Y algo que parecía tan sencillo como eso, tenía un índice de error importante y la fórmula había sido realizada hace 30 años y nunca se había modificado. Y las fórmulas nuevas tenían un índice de imperfección bastante grande. Entonces, con estos bioingenieros, hace 5 años empezamos trabajando con inteligencia artificial específica para seleccionar las mejores imágenes de un video. Entonces, todos los procesos de educación y de redes neuronales para mejorar el sistema de adaptación. Bueno, fue mejorando realmente increíblemente y empezamos a sacar resultados que nunca habían existido, muchísimo mejores a los que habíamos tenido antes. Entonces, tuvimos la suerte de que ahora la FDA lo está tomando, está casi en la última etapa para tomarlo como oficial en los Estados Unidos y sería el segundo sistema de selección de los lentes después del primero que fue el original hace 30 años. Y lo interesante de este sistema es que usa la inteligencia en diferentes etapas del proceso. La primera etapa es qué imágenes toma de un video, para decirlo específico. Para seleccionar la mejor imagen. Para seleccionar la mejor imagen. Después la procesa y tiene un montón de sistemas matemáticos también que están unidos a esto. Pero para que se hagan una idea de lo que ha cambiado, por ejemplo, en este momento se está usando Gurú en 186 países. Y un médico de Indonesia usa el ultrasonido, que es el equipo que tiene que tomar la imagen. Tiene un botón en ese ultrasonido que dice Gurú. Aprieta Gurú. Esa imagen de ese video que formó va directo a la nube. En la nube lo procesa el software de Gurú y le baja un archivo en el cual lo imprime y le sale toda la información. O sea, no hacemos nada. O sea, no hacemos nada. Hacemos todo, pero simplemente el proceso es tomar una imagen como la hizo siempre, nada más que todo lo demás lo realiza la inteligencia artificial. Ese es un ejemplo de nicho específico de inteligencia artificial que creo que se va a reproducir en todo lo que se hace en medicina, porque la realidad es que yo creo que tal cual dicen, 70% de las cosas que se hacen ahora van a ser reemplazadas en los próximos 10 años por distintos sistemas de inteligencia artificial. Qué bueno. Pero
No, Y yo voy a estar jubilado. me parece que no. Como viene, cuando hablamos de inteligencia artificial, todos pensamos en algo casi frío, ¿no? Que está procesando información y que nos está dando algún resultado. Ahora, a mí me cambia mucho la foto, y supongo que a ustedes también, cuando hablamos de inteligencia artificial y salud. Me parece que aparece una arista que tiene que ver con la ética de los datos. Y acá la pregunta, ¿cómo enfrentan eso? Por supuesto, cuando empezamos con Rebay, que es el sistema de datos, nosotros teníamos pretensiones de poder estar en Estados Unidos y en Europa, que son los dos lugares, digamos, junto a China, ahora más importantes para entrar. Entonces, los datos es uno de los problemas más trabajosos que hay, y le comentaba a él hace un rato de que cómo uno hace el desarrollo y prepara los datos es una de las cosas más complicadas que hay, porque tienen que ser anónimos, los datos tienen que ser anónimos y tienen que tener un sistema de seguridad muy parecido a lo que se usa con blockchain o algo por el estilo, en el sentido de que no puede ser ultrajado. Entonces, cuando uno desarrolla un sistema de software normal, le ponía como ejemplo, desarrolla una línea de código, pero cuando desarrolla un sistema como este, por una línea de código se necesitan 5 o 6 líneas de código para seguridad. Entonces el trabajo es increíble. Nosotros lo que desarrollamos en un año necesitamos 3 años más para darle la seguridad suficiente. O sea que hay que hacerlo de entrada. Todos estos sistemas que se necesitan en medicina, que tienen que ser, para poder procesar los datos, tienen que ser anónimos en el sentido que uno usa la información clínica pero no tiene que saber de dónde sale. Tienen que ser anónimos, tienen que seguir una autoridad y recomendaciones que sean al principio cumplan todas estas normas, porque si no después es muy difícil la extrapolación a distintos lugares. Tiene que ser así. Bueno, me parece muy bien, pero no solamente me quedé con la pregunta y la parte ética, que te la tenía que hacer, Roberto, sino que vuelvo a Facundo. ¿Y el gobierno qué estrategias está teniendo? Obviamente no con... Puede hacer y estamos haciendo un piloto con el gobierno de Mendoza, que no sé si lo sabe Facundo, probablemente sí, para utilizar Rebay dentro de su historia clínica digital para recolectar información de la misma manera que lo estamos haciendo en los otros lugares. Y también estamos trabajando con la Universidad de Cuyo en un programa para inteligencia artificial que le estamos dando vuelta para poder tratar de encontrar un nicho específico. Pero bueno, la idea nuestra es, obviamente, sabemos que es importante la interacción con las dos entidades madres, digamos. Ok, esto habla nuevamente reforzar el concepto de ecosistema. De ecosistema. No se quedaron en la oftalmología. No, lo tenemos claro porque es imposible. Es una plataforma que se está abriendo. Es una plataforma que el nicho nuestro es oftalmología, claro, porque es el que conocemos, pero es totalmente expandible a cualquier cosa. Por supuesto que todos los que hacen algún desarrollo saben lo costoso y caro y difícil que hacer un desarrollo. Entonces, uno tiene que tener un nicho exitoso para después expandirlo. No hacer algo demasiado abarcativo donde no pueda mostrar ningún triunfo y después, o sea, nuestro criterio es ser exitoso en algo y después poderlo expandir. Perfecto. Y la pregunta a Facundo, que no te quería dejar colgado, Facu. No. A Roberto le pregunté por la ética, pero creo que cuando lo traslado a un organismo de gobierno, la pregunta es, ¿qué hay de regulación y control en este tipo de ecosistemas? Algo nos mencionaste de la ley. Claro, bueno, en ese sentido nosotros estar interoperando datos requiere previamente tomar esas medidas de control. Nosotros, como bien decía Roberto, lo hemos ido aplicando en un modelo controlado y ahora hemos mandado la ley con los estándares y los protocolos que se deben cumplir para todos aquellos que quieran adherir al ecosistema. No obstante ello, para todos aquellos que están obligados, todas las organizaciones públicas, nosotros ya tenemos el modelo que funciona. No obstante ello, estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad una ley de ciberseguridad para evitar las filtraciones, para evitar los impactos. Esa es una temática difícil de abordar. Podemos invertir
inconmensurable cantidad de dinero y aún así siempre va a haber alguna manera, pero estamos atrás de esa problemática. Estaba al tanto de lo que dice Roberto, de la interacción que ellos están haciendo con el gobierno a través del área de modernización de salud específicamente, y esa es una primera experiencia de cómo luego interoperamos con el sector privado. Nosotros podemos tener muy a resguardo la información dentro de un ecosistema eminentemente público. La cuestión ahora es cómo empezamos a interoperar. Y bueno, es un aprendizaje, un camino que tenemos que recorrer todos juntos. No tengo duda que es de todos juntos, porque de eso estamos hablando, ¿no? Y vuelvo con Gustavo. La plataforma X-Road, ¿cómo nos garantiza o qué medidas toma en el tema de seguridad? Así como a Roberto le preguntamos por la ética de los datos, porque cuando hablamos de la salud nos viene este concepto. Facundo reforzó con el tema de regulación o los controles que están planteando. Y yo le pregunto a la plataforma, ¿no? La plataforma de estos ecosistemas digitales de integrabilidad, ¿cómo controlan que esos datos se contengan dentro de esa plataforma y no sean vulnerables? Bueno, acá es interesante acá está interesante y lo que se viene escuchando, ¿no? Creo que, bueno, en el caso de Roberto, son pioneros en hacer ecosistemas, entonces tienen ese esfuerzo que muy bien graficó, de en lugar de escribir una línea, tengo que escribir 5. Estonia lo que hizo fue escribir esas 4, vamos a decir, la quinta es lo que hay que hacer, las otras 4 son para la seguridad, y las empaquetó en el X-Road. Entonces, justamente todo aquel otro, esto es lo mismo que yo decía antes, ¿no? Si me vengo a vivir al pueblo y ahora tengo corriente eléctrica, no me tengo que generar mi energía. Bueno, ahora el ecosistema brinda esa seguridad a partir de varias cosas. Primero, el componente de X-Road, pero algo muy importante que tiene que ver con esto que estás hablando, es que es una interoperabilidad descentralizada. O sea, nunca los datos pasan por alguien, ni siquiera por el gobierno. O sea, si hay 2 privados que empiezan a sumarse al ecosistema de Mendoza, van a poder hablar entre ellos como hablan físicamente. Porque de eso se trata la tecnología. La tecnología falla cuando agrega capas de inseguridad. Pero, ¿qué pasa? Yo cuando hablo con otra persona lo hago perfectamente. Es más, me hago el cono de silencio, ¿no? Bajo el cono de silencio y sé que estoy hablando con él nada más. Te Hasta delata me puedo tapar eso. la boca como hacen los jugadores de fútbol para que no me lean los labios. Pero cuando estoy en internet y en la internet abierta, de hecho ahora nos deben estar escuchando con este reloj que tengo acá, porque dentro de un rato Siri va a decir no te entiendo. ¿Y cómo no me entiendes? ¿Qué si no te hablé? Entonces el concepto es que no tenemos seguridad en la comunicación digital. Y por eso nos resistimos a conectarnos. Pero si existen los mecanismos de seguridad, de criptografía, para que esa seguridad de comunicación, no importa en el lugar del planeta donde esté, se extienda, ahí la tecnología se vuelve potente y realmente nos permite crear redes humanas mucho más grandes que simplemente las que podemos hacer en el mundo físico. La otra cosa interesante que, a ver, tantas cosas buenas dijeron que ahora yo pensé que me las iba a acordar. Pero esto de la seguridad descentralizada es fundamental. Eso es fundamental y no hay... Bueno, de hecho en Argentina, que crea este movimiento ecosistémico, vamos a decir así, también crea normativas. Cuando uno crea un ecosistema, está creando, es como ir a Marte y pretender hacer una civilización en Marte. Tengo que empezar a escribir reglas, normas, porque si no, no se puede convivir. Y el secreto de la participación está en que todo aquel que participe mantiene la soberanía de su información. Eso significa que sabe a quién se la da y puede controlar qué hace con ese dato que se le da. Para que tengan idea, desde el año 2001, en Estonia, cosa que acá si hay algún informático le va a llamar la atención, nadie puede guardar en su base de datos un dato que no produce. Está prohibido por ley. Yo no puedo guardar en mi base de datos un dato que produce otra organización o otro sistema. Pero sí lo puedo pedir. Si lo necesito, lo puedo pedir y legalmente lo voy a obtener. Y ese hecho de transferencia de información va a quedar registrado como prueba no refutable, no repudiable, de que esa transferencia de datos existió. No el contenido, no la respuesta, pero sí que existió. De hecho, lo que se está haciendo en el gobierno de Mendoza tiene ese valor probatorio y la ley lo refuerza diciendo que los intercambios digitales hechos en el ecosistema
son no repudiables. Si alguien se muere porque el farmacéutico le dio mal medicamento, ¿quién tiene la culpa? El farmacéutico, el médico que hizo mal la receta. Bueno, un juez puede pedir, ábrase el mensaje número 25.334 a ver qué decía respecto al medicamento que había que entregar. Eso está disponible hoy en el gobierno de Mendoza. ¿Puedo poner Sí, sobre claro. lo que mencionaste? Una de las cosas, hay miles de cosas que van a revolucionar la inteligencia artificial en medicina, pero una de las cosas importantes, ustedes imagínense, hay personas que usan 20 medicamentos, 25, y hay cosas que se llaman interacciones medicamentosas. Significa que cuando uno junta uno con uno, hay acciones que son buenas y acciones que son malas. Entre dos, cuando se juntan 3, se hace exponencial. Cuando se juntan 4, exponencial. 20 medicamentos, es absolutamente imposible que alguien pueda razonar o pueda saber qué interacciones existen. Entonces, en ese tipo de soluciones va a ser increíble. Por la inteligencia va a saber, si está bien programada, las interacciones de los 20 medicamentos, sin contar que uno puede decir los 20 medicamentos, pero el paciente con fiebre, con los ojos congestivos, con dolor abdominal, y va a mezclar una cantidad. Por eso digo yo que va a haber mucha parte de la medicina que va a ser reemplazada, porque va a ser una mezcla de imágenes, diagnósticos, exámenes de laboratorio, interacciones medicamentosas, todas mezcladas en una computadora que nos va a procesar y nos va a dar 3 opciones, va a ser 3 en tanto porcentaje. Eso va a ser relativamente rápido, pero para eso necesitamos ecosistemas con datos muy buenos, que no es lo que tenemos, pero va a ir apareciendo. Claro, fíjense, y este es el otro tema que lo tenía, que ahora me lo hiciste recordar, gracias, es el tema de la calidad de la información. Hoy todo lo que nos asombra de ChatGPT y todos los demás está basado en el 10% de la información existente en el planeta que es de carácter público. Se entrenan con los datos que están disponibles en Internet. Los datos reales, privados, están todos aislados. El 90% de la información está aislada, no se comparte. Entonces, lo que recién comentaba Roberto, cuando empezamos a combinar los datos anonimizados, estadísticamente globales, con los datos personales de lo que yo tengo que hacer o a mí me pasa, ahí la inteligencia artificial cobra todo su poder, porque me ayuda con un conocimiento global que se puede obtener. Y el otro concepto importante, y acá es un encuentro empresario, así que ninguno de los que está acá, les puedo asegurar que ninguno de los que está acá tiene conciencia del valor de los datos que tiene en sus bases de datos. Ninguno tiene conciencia de lo que podría cobrar por vender anonimizadamente cierta cantidad de información. No tienen conciencia. Pero la otra cosa mucho más importante es que en cualquier otro ente comercial, por ejemplo, estamos hablando del sector vinivitícola, el vino se consume, el hidrocarburo se consume, el dato no se consume. El dato se puede vender todas las veces que uno quiera. Nosotros creamos la limitación o la restricción de que se consume una sola vez. No, los datos se pueden vender a la plataforma de Roberto, pero puede haber una empresa en Hong Kong que tiene un nicho muy chiquitito, que no sé, voy a decir cualquier verdura respecto a tu conocimiento, pero que la curvatura del lente afecta en el por ciento tal cosa y tiene ese algoritmo y lo puede poner a trabajar y puede cobrar por eso. En Estonia, un chofer de micro, por ejemplo, y esto es con inteligencia artificial para que tengan conciencia, paga menos seguro la compañía si el chofer acepta ser monitoreado por inteligencia artificial. Si el chofer acepta ser monitoreado por inteligencia artificial, la aseguradora cobra menos. ¿Y qué es la inteligencia artificial ahí? Es un gran colector de toda la información de tiempo climática, de todos los registros de accidentes que ha habido en la ciudad de Tallinn, pero por otro lado el chofer le tiene que dar derecho a ese algoritmo a controlar su modelo de manejo, permanente. Está permanentemente el algoritmo viendo, uy, mirá cómo frena, mirá cómo acelera, mirá cómo dobla. Y para ese chofer solo combina los datos globales, los datos particulares y le dice en invierno, que está todo congelado allá, llegando a una esquina le dice, tenés un 80% de ponértela en la próxima esquina. ¿No querés frenar? El chofer hará lo que quiera, pero el asistente es personalizado.
Bueno, eso lo viene usando Estonia desde hace muchos años. Entonces, el concepto es cómo usar información de calidad, y para eso los sistemas descentralizados como los que produce X-Road, cada organización es una fuente de información y es la dueña, la soberana de saber qué se hace con esos datos. Los quiere vender, los quiere regalar, los quiere vender varias veces. No se engolosinen con lo que acabo de decir, ahora quieran vender 10 veces la misma cosa muy cara, porque tampoco se las van a comprar. Pero este es el camino al cual vamos. Los algoritmos nos van a ayudar. Y acuérdense, el 90% de los datos todavía no se están usando. Se me vino una imagen. Me imagino al chofer de Estonia en Tallinn con el botón de gurú para preguntarle a la inteligencia artificial de Roberto a ver si puede frenar o no. Qué buen caso. Pero si vamos a casos prácticos, vuelvo a Facundo. Facundo, ¿por qué no nos contás qué está haciendo casos de éxito que el gobierno ya tiene? Te estoy empujando a que nos cuentes ya sabes de qué, de integrabilidad y de ecosistema que tiene beneficios para la sociedad. Sobre todo, creo que lo hablábamos ayer, ¿no? Pero sobre todo en una época donde acabamos de transitar un verano complejo. Sí, bueno, ahí voy a bajarte las expectativas. Primero voy a hablar de… Dale, tranquilo. El sistema que estamos interoperando dentro de la Dirección General de Escuelas, que es el GEM, que ha unido a toda la comunidad educativa, tanto a los docentes como a los padres como a los alumnos, donde nos ha permitido empezar a hacer BI de esa información, detectar trayectorias débiles, reforzar a donde falta matemática, idiomas y demás cuestiones. Eso interoperado con el ecosistema de desarrollo social nos ha permitido ser más proactivos en el abordaje de la política pública, y eso tiene una proyección al infinito que valoro mucho y me parece muy interesante. Asimismo, también hemos firmado convenio con la Universidad Nacional de Cuyo, estamos interoperando información de ida y vuelta, lo cual de alguna manera agiliza mucho la dinámica del certificado de alumno regular, la gestión de la tarjeta SUBE, todas cuestiones que son muy de rutina, muy del día a día, pero que nos llevan un montón de tiempo y nos implica trabajo diario. La verdad que está muy bien resuelta. Y a su vez, en conjunto con la universidad, estamos trabajando en este gran desafío que tenemos, que es integrar el Paso Cristo Redentor, proyecto al que hemos denominado Paso Centauro, donde estamos en las primeras fases de interacción. La dificultad que tenemos allí es que nosotros podemos interoperar muy bien en Mendoza, podemos tener un ecosistema muy robusto, podemos estar incluso interoperando con los privados. Acá el desafío es mayor porque hay que interoperar con otro país y generar una región, una macroregión, donde eventualmente ese tránsito, tanto de mercaderías como de personas, sea mucho más ágil. La buena noticia es que estamos haciendo las primeras conexiones con el gobierno de Chile y bueno, espero que en el próximo foro podamos dar novedades más concretas. No sé si vos querés profundizar algo más. No, simplemente que este Paso Centauro combina esfuerzos institucionales, esto que hablábamos de generar un ecosistema entre los participantes del Paso. Y cuando hablamos de los participantes del Paso, estamos hablando de aduana argentina, aduana chilena, SENASA del lado argentino, el SAC del lado chileno, la PDI, la Policía de Chile con Migraciones Nuestros, Gendarmería. Hay una serie de mezquindades, tal vez, como decía. Claro, lo que decía Gustavo, esto de egos, que hay que convertirlo en ecos, palabras de Gustavo, para que funcione como un ecosistema y podamos tener un paso, los mendocinos, la sociedad beneficiaria, tener un paso que tenga sentido y no un paso que hoy es un problema. Así que la verdad que yo me siento muy contento de trabajar con el gobierno de Mendoza en este proyecto porque me parece que le estamos devolviendo a la sociedad mendocina este tipo de cosas. Es muy notable, se notó, se vio claramente
cuando asistimos al Congreso de Chile, lo de los egos, ¿no? Hubo una buena parte de los expositores que aceptamos que se pueden hacer cosas mejores, pero hubo particularmente una institución que dijo, nosotros estamos haciendo todo muy bien. No voy a decir quién, después si a alguien se le interesa, se lo comentás en el café. al costado, pero bueno, esto es una dificultad que tenemos que romper. Y la otra dificultad que tenemos que romper es que como Mendoza podemos estar haciendo las cosas muy bien en términos de ecosistema o regularmente bien o como cada uno lo quiere evaluar, pero después hay que sensibilizar a las autoridades nacionales. Este es un país federal y buena parte de lo que sucede en la frontera obedece al gobierno nacional. Entonces ahí también tenemos un desafío grande, institucional, de ver cómo llegamos a sensibilizar a SENASA, a la FIP y demás cuestiones, ¿no? Aduana, claro. Exacto. Esto no es mi tema, pero te lo comenté porque yo estuve varias veces en Tijuana yendo a San Diego, que fue un ejemplo. Sí, lo charlamos recién. Es uno de los pasos más complicados y ahí está Pilo, que también sé que es un experto en este tema, sobre todo cuando fue embajador. Pero es una de las fronteras más congestivas que existe y más complicada. Pero hay muchísima gente que vive de los dos lados. En Estados Unidos hay dos cosas importantes. Uno que se llama Global Entry, que es un documento que vos aplicás al gobierno de los Estados Unidos y si tenés, y te estudia, digamos, el FBI. Si vos tenés 0, sos intachable y todo lo que has hecho está bien, te lo dan. Por lo tanto, ya pasás por un lado, excepcionalmente, cada vez que entras en Estados Unidos no demoras nada. La segunda cosa, en Tijuana hay 2 líneas privilegiadas o 3 líneas privilegiadas de todo, en el cual tienen algo parecido a un Global Entry de personas que pasan y tienen antecedentes intachables. Y cada vez que pasan, por ejemplo, si el problema fuera la declaración jurada de la DGI o la parte vegetal, digamos, que son los 2 problemas importantes, tenés que hacer una declaración jurada de exactamente lo que llevas en minuciosa. Si pasás por ese lugar, no te paran, prácticamente pasás derecho. Pero si te paran y tenés alguna cosa así, tienes pena de cárcel. O sea que te arriesgás a la cárcel directa por llevar una verdura. Entonces, bueno, eso para una sociedad muy flexible como la nuestra, que los límites de la ley no son tantas, sería una buena idea. Tener 2 cosas, pero que sepan que el que no cumple va a la cárcel. Entonces, bueno, eso es una solución que podrías tener. Por ejemplo, miles de personas que podrían pasar y pararían camioneros, cosas mucho más complicadas, o personas que son comerciantes. Entonces, bueno, eso probablemente los tengan que ver, pero sería una buena idea, me parece. Lo tomamos. ¿Tomaste nota? Lo tomé. Lo que acaba de decir Roberto es el concepto de equidad, no de igualdad, porque estamos muy acostumbrados a pedir igualdad, entonces todos tenemos que hacer la cola. Sí. Equidad, con información de fuentes auténticas, puede ser muy preciso y personalizado, pero vos podés pasar porque no tenés ningún problema, a vos te vamos a tener que revisar porque nunca pasaste. Entonces, este concepto se puede hacer, pero a través del uso de mucha información y sobre todo de información de calidad. Hay otro concepto que creo que es importante en el cambio de paradigma del ego al eco, porque eso no es trivial y cuesta bastante, que tiene que ver con los modelos de negocio, ¿no? El lenguaje que se enseña de los modelos de negocio no está preparado para los ecosistemas. De hecho, si uno hace una carrera de algún modelo de negocios, alguna escuela de negocios, le van a decir, en un examen, por ejemplo, le van a decir, ¿existe el mercado para lo que usted piensa hacer? No. ¿Está preparada la gente para lo que usted piensa hacer? No. ¿Es el momento para hacer lo que usted quiere? No, no lo tiene que hacer. Y sin embargo, crear un ecosistema significa vencer cada uno, que son muchos más de lo que acabo de decir, de esos puntos, crear las condiciones, juntarse con otros y crear, lo que está haciendo Roberto de juntarse con los mayores actores, que son competidores entre ellos, pero que colaboran dentro de un ecosistema. Ese es el paradigma al cual hay que transitar, y eso no es trivial. Entonces hay un autor que se llama Greg Bernarda, que es uno de los que colaboró con Alex Osterwalder del modelo de negocio que todos deben usar, el Canvas, ¿no? ¿Vieron esos cuadritos? ¿Por qué hicieron eso? Y porque no alcanzaba con decir yo soy bueno para tal cosa. Había que decir, bueno, ¿cuáles son los proveedores? ¿Cuáles son los clientes? ¿Cuál es mi modelo? Había que representarlo. Bueno, esta gente dice ahora, no alcanza eso para el ecosistema. Tengo que ir a algo mayor. ¿Y qué es algo mayor? Es que hay muchos de estos y tienen que estar articulados. Entonces crea un concepto, que va a doler un poquito, pero es así,
Él, voy a decirlo en inglés primero porque el autor es él y después lo voy a traducir al español, que no es fácil, pero él habla de que el problema es la disrupción. Cuando disrumpimos, hay alguien que gana y muchos que pierden. Uber, por ejemplo, es una plataforma disruptiva. Sin embargo, lo que él dice que hay que hacer es la upruption. Entonces vamos a traducir, sería ruptura negativa porque yo logro hacer algo pero muchos pierden, es como la perinola, yo gano, todos pierden, o la otra que es todos ganan. Y en el todos ganan es donde están los creadores de ecosistemas, los que están generando ecosistemas. Porque lo que acaba de contar Roberto, un médico que estaba, no me acuerdo dónde, en algún lugar de Asia, se beneficiaba con eso. Pero cualquiera se podía beneficiar con esto. Uber rompió con una disrupción. Lo que está haciendo un ecosistema es generar una upruption o una ruptura positiva. Una ruptura que levanta el nivel de todos. Nos hace flotar a todos. Todo lo que estamos hablando es mayor eficiencia. Guarda, mayor eficiencia está bien, pero guarda con que hemos digitalizado. Muchas de las transformaciones digitales que tenemos no son transformaciones digitales. Esto de que tenía un documento en papel, que lo pasé al Word y ahora digo que está digitalizado, no es transformación digital, eso es digitalización. Ahora, si ya no existe más el documento, si ya los sistemas se hablan entre ellos, ahí hice una transformación digital. ¿Dónde va a ser potentísima la inteligencia artificial? En las cosas que estamos hablando, en la articulación de información de distintos actores para que uno en particular tenga muchísimo beneficio porque está usando esa conciencia global que se está realizando. Entonces, hay que competir de una manera diferente. Por eso el ecosistema que tiene Mendoza y que está en toda Argentina, o no en 8 provincias todavía, pero ya va a estar. Esperen un cachito que en 2 años va a estar en todos lados. Se llama ecosistema digital, porque es un ecosistema digital, de integrabilidad. Integrabilidad, y esto que tiene que ver con el nuevo nivel de competitividad, tiene que ver con, no voy a competir como ahora en el plano tal cual lo estoy haciendo en un área de Far West, yo gano, tú pierdes, sino voy a competir en otro nivel donde me voy a basar en las cosas que ya otros tienen que están articuladas. Y ahora les hago la siguiente pregunta. Si ustedes quieren sobrevivir como organización, ¿qué prefieren? ¿Competir a muerte con los otros? Uber compitió a muerte, pero le salieron 50 alternativas. Y Uber hoy no es un negocio muy grande. De hecho, el iPod, ese audífono que tiene Apple, por ejemplo, factura 3 veces, la venta de ese aparatito factura 3 veces el volumen de negocio de Uber. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo aprovechar el ecosistema? Me tengo que poner arriba y crear algo. Si yo creo algo y luego otro viene y lo usa, por la cual yo tengo que dejar usar, la plataforma del gobierno de Mendoza, siguiendo la normativa que se hizo en Irán, permite que un privado pueda hacer algo sobre los servicios de gobierno. Permite reutilizar los servicios. Esto habilita a nuevos usos. Ahora, ¿qué va a pasar con eso que está en el medio? No lo saca nadie. Si ustedes quieren sobrevivir, dejen que otros construyan sobre las cosas que ustedes hicieron. Todo lo que se haga arriba de la plataforma que tiene Roberto va a fortalecer a la plataforma de Roberto. Y cada vez que venga alguien con una buena idea, entonces una startup pequeña puede ganar mucho valor rápidamente en eso, simplemente poniéndose arriba. Si quiere competir con el que llegó primero, le va a costar muchísimo y va a tener que romper cosas. Y me alegra terriblemente que estén hablando con el gobierno, era mi propuesta para cerrar, pero ya me ganaron, que empezaron a trabajar los ecosistemas juntos, porque se empiezan a articular y empiezan a generar otro nivel de valor que espero que Mendoza lo pueda realmente aprovechar. Creo que te vamos a sorprender. Bueno, el tiempo nos aprieta. Simplemente una pregunta para todo el panel, para los tres, ¿sí? Este foro tiene un eslogan, una bajada, un mensaje muy fuerte que es protagonistas ante un nuevo paradigma. Esa es la pregunta al panel. ¿Cómo nos convertimos en estos protagonistas? ¿Cómo veo que son protagonistas los tres? Pero ¿cómo convertimos a quienes nos están escuchando? ¿Cómo convertimos
con quien nos encontramos en un café todos los días para que se conviertan en protagonistas de este paradigma. Bueno, arranco yo y Dale. después lo dejo a los que saben. No. Yo creo que tomando un poco la línea de lo que acaba de decir Gustavo, siendo disruptivos, de la parte que me toca a mí es una docencia diaria que tenemos que hacer, puertas adentro de Casa de Gobierno y a cada organismo que vamos de gestión pública, explicar que como todo cambia, el mundo cambió y hay que ayornarse y hay que adaptarse y hay que ser más ambicioso y hay que buscar nuevas soluciones a nuevos problemas, que no podemos seguir ofreciendo el mismo tipo de trámite o el mismo tipo de solución a cosas que han cambiado. Ese es el gran desafío que tenemos de este lado. La burocracia, que no es ni peronista, ni radical, ni liberal, ni nada, es burocracia, genera anticuerpos y bueno, explicar de que podemos hacer las cosas de una manera mejor, tener más ámbitos como estos de diálogo, invitar a que todos participen. Me parece que esa es una buena parte de bajar las barreras para que poder ser disruptivos, bajar los temores que en general existen. Y en esto que dice Facundo de convertirnos en divulgadores y abrir el diálogo, obviamente levanten la mano y pregunten, ¿no? Porque para eso estamos. Gustavo, ¿cómo nos convertimos en protagonistas? O Roberto. Dos cosas importantes. Es difícil cómo convertirse. Lo que sí quiero poner en realidad es que no es ciencia ficción, es una cosa que pasa. Lo que me pasó a mí y muchos de mi generación en el colegio. No sabemos escribir a máquina, después tuvimos que aprender a máquina, después fue analógico, después digital. Son cosas que vienen y uno dice, ¿qué va a pasar? Los diarios, hace 15 años me dijeron, no va a existir diario de papel. Yo dije, estás loco, a mí lo que más me gusta es sentar, desaparecieron los diarios de papel. Esto es una cosa que pasa, yo ya aprendí que pasa. Es difícil saber cómo meterse, pero hay que interesarse, no aprender y no entender esto, porque a veces es muy difícil, pero por lo menos saber el idioma. Pero como si quisiera dejar un consejo al gobierno o a la universidad, o que lo estamos tratando de hacer, es cómo, si me preguntaran cómo Mendoza podría ser protagonista. Y si uno cuando da un consejo de esto, tiene que ir a la realidad, o sea, no a decir una cosa que sea imposible porque económicamente es imposible de realizar, o usar las limitaciones que tiene todo esto. Pero si yo te dijera cómo podríamos crear un nicho AAA sobre todo lo que estamos hablando, creo que tendrían que seguir el mismo ejemplo que estamos tratando de hacer de Rebay. Nosotros quisimos tener datos médicos de otra calidad, que aunque parezca raro, le explicaba, solamente se pueden obtener de estudios clínicos y que no es la realidad porque los estudios clínicos los excluidos son muchos, entonces no es la realidad, pero son datos más importantes. Bueno, estos son datos médicos AAA. ¿Por qué no existe una política en Mendoza de crear programadores AAA? La limitación más grande que tenemos son los programadores. Y los programadores o los diseñadores de software son buenos, pero como política podrían crear, no sería una cosa tan cara crear las condiciones entre la universidad y el gobierno de empezar a armar cosas para crear programadores AAA. Si tuviéramos programadores AAA, es probable que Mendoza fuera un diferencial gigantesco, porque a pesar de que algunos irían, es de la única profesión de que tienen salarios internacionales, pueden programar para cualquier lugar del mundo, por lo tanto muchos se quedarían, a diferencia de otras profesiones que si vos tenés un ingeniero muy bueno se va a ir a Europa a desarrollar porque acá no puede hacer nada. Pero programadores AAA podrían quedar, no sería algo muy caro, y bueno, habría que estimar cómo hacemos para desarrollar, digamos, e influenciar y hacer muchos meetings para que los programadores que tengamos nosotros sean los mejores de la Argentina, por ejemplo. Creo que hay gente del Polotec que te está escuchando, así es que van a tomar seguramente ese guante. Gustavo. Bueno, yo creo que, a ver, para participar hay que interesarse, como todas las cosas, ¿no? Entender que hay un paradigma nuevo, entender que un paradigma que hay ejemplos en todos lados, tienen ustedes mismos ejemplos acá en Mendoza, tienen
la suerte de tener un ecosistema local, con lo cual eso, porque siempre en todos lados que uno va a hablar de ecosistemas, se habla, bueno, pero yo haría eso si el ecosistema existiera. Ahora, si no existe, yo no me puedo poner a hacer eso. En cambio, acá lo tienen. El esfuerzo de poner en marcha el ecosistema es el huevo y la gallina. Entonces, acá el huevo ya está. Ahora hay que hacer trabajar la gallina. Y eso es, cada uno tiene la oportunidad de pensar en algo mejor de lo que está haciendo. ¿Qué haría cada uno? Yo me sentaría y diría, ¿qué haría si tuviera datos que hoy no tengo? ¿Y qué haría básicamente? Haría proyecciones, trabajaría con menos incertidumbre. Yo les digo, en Estonia, por ejemplo, una escuela sabe con el 80% de certeza cuántos alumnos va a tener dentro de 4 años. Y ustedes me dicen, eso no existe. Sí, porque lo único que hace, le pregunta a los papás del nuevo hijo que nació en su radio de influencia, ¿ustedes se piensan a quedar a vivir acá dentro de 4 años? Si la respuesta es sí, hacen un palote. Si la respuesta es no, no hacen un palote. Esa información la tenemos acá también. Acá sabemos más o menos quiénes se quedan, pero no usamos esa información. Por eso, de nuevo, hay un 90% de información que, sin violar ningún concepto de competitividad ni de nada, podría ser utilizada para mejor predecir nuestras actividades. Nosotros estamos trabajando ahora para tratar de mejorar las cadenas de valor en Vaca Muerta. Las empresas de primer nivel mundial, esto me va a costar un reto, están trabajando con personas que hablan con otra persona, mandándole un mail, mandándole un Excel, y no confían unas en las otras. La logística es paupérrima, nadie sabe lo que va a pasar. El gobierno de Neuquén, que usa integrabilidad hace muchos años, obliga hoy, a través de una plataforma y una ley que la sostiene, a que las grandes operadoras digan qué piensan hacer en los próximos 6 meses para que las pymes puedan prepararse. Porque si yo vengo y pido lo que necesito, nadie me la va a poder dar. Entonces, usar la información, pensar que participando en un ecosistema puedo tener beneficios, pero también voy a tener que dar, porque no es solamente recibir, es ofrecer también. Entonces ahí van a empezar a entender los beneficios de trabajar en un ecosistema. Luego están los procedimientos para incorporarse, anotarse, sumarse y empezar a interoperar. Y como dije antes, nadie pierde la soberanía de su información. Y eso es fundamental, es fundamental. Es criptografía pura, acá no hay forma de adulterar, está descentralizado. ¿Se puede voltear un nodo? Sí, se puede voltear un nodo, pero un nodo tiene un pedacito de la información, no tiene toda la información. Acá hackeamos el Sintis, esto me va a costar otro llamado de atención, y hackeamos el Sintis y tenemos la información de todos los argentinos, con un solo hacker. En Estonia tengo que hackear 296 fuentes de información que están con distintos sistemas de distintas tecnologías en menos de 2 minutos para poder obtener la información de un estonio. Imposible, imposible. Entonces, la arquitectura de seguridad tiene que ver con eso, que por diseño sea resiliente. Así que yo los invito a que piensen cómo podría ser mi negocio si tuviera información que hoy no tengo. Y les puedo asegurar que no va a haber ninguno de los que están en esta sala que no diga, me convendría participar. Cadenas de valor, medicina. Y hay otro concepto que ahora me hizo acordar, lo miré él y me acordé, que es el concepto que se está también desplegando a nivel mundial, que es el multiparte, computación multiparte, MPC. Búsquenlo después en internet y lo van a encontrar. Que es que en lugar de yo mandar datos para que se procesen, los algoritmos vienen a los datos. En Neuquén, por ejemplo, Rentas de Neuquén tiene algoritmos de estas características. Entonces, por ejemplo, todos los meses el Ministerio de Producción puede preguntarle, ¿cómo vienen las cosas? Las empresas subieron, bajaron, cambiaron de categoría, ¿cuántas tengo? Y eso lo hace Rentas, con sus datos. Responde anónimamente esas características, con un nivel de detalle que lo comparamos con datos que tiene Nación a través de AFIP y demás, y son de muy baja calidad, porque los datos que se están usando dentro de Rentas son de la facturación real de las empresas. Ahora, ahí no decimos cuántos empleados hay. Eso hay que cruzarlo con los datos de la Secretaría de Trabajo, que es otra fuente de información. Pero esos datos se empiezan a cruzar estadísticamente y los datos se obtienen.
Me toca el rol malo. Nos están sacando de la sala en cualquier momento. No, me parece que a mí me tocó el rol malo. Bueno, te lo cedo, Claudia. Bueno, les agradecemos porque ya nos hemos pasado con el tiempo. Les damos un fuerte aplauso, por favor, a los integrantes de este panel. Sepan disculpar, pero tenemos que seguir lo que es el organigrama porque tenemos invitados especiales durante esta jornada y también la de mañana y ya nos hemos corrido un poquito. Así es que fuerte el aplauso para Gustavo Giorgetti, para Facundo Biffi, para Roberto Saldívar y también para el ingeniero Roberto de Rossetti. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los sponsors que nos acompañan aquí en el 6º Foro de Inversiones y Negocios 2025. Las fotos de rigor y seguiremos con el próximo panel. Así es que les pedimos que no abandonen la sala o que vengan en un ratito nada más.